Muchos apuestan por que Mercedes vuelva a lo más alto de la Fórmula 1 con el inicio de la nueva era reglamentaria en 2026. Su ilustre historia, la calidad de su personal, sus instalaciones de primer nivel y su espectacular éxito la última vez que se revisaron las normas sobre motores en 2014 respaldan sin duda esa sugerencia. Sin embargo, también hay dudas dado que Mercedes no logró adaptarse a las regulaciones sobre el efecto suelo de 2022 a 2025 y solo evitando los errores que arruinaron los últimos 4 años en los que fue solo el cuarto equipo más exitoso en términos de resultados, sí, incluso peor que Ferrari, podrá estar a la altura de su prodigioso potencial. Y no es que Mercedes esté alabando a sí misma, ni mucho menos. El mantra del director del equipo Toto Wolff es nunca me confío, por lo que no se le puede acusar de complacencia. Además, es imposible conocer la competitividad relativa de las nuevas unidades de potencia que están concebidas para tener una distribución de potencia de aproximadamente 50-50 entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico. Hywel Thomas, jefe del proyecto de la unidad de potencia, afirma que ni siquiera él está seguro de cuánta potencia tendrá Mercedes en el Gran Premio de Australia que abre la temporada. Entonces, ¿cómo pueden estar tan seguros los demás? Dicho esto, los rumores que circulan por el paddock suelen basarse, al menos, en una pizca de verdad, y sería una gran sorpresa que la unidad de potencia de Mercedes no estuviera ahí. Pero, aunque sea líder del mercado en cuanto a propulsión, Mercedes aún tiene que demostrar que puede vencer a sus propios clientes, Williams, Alpine y sobre todo McLaren. La única forma en que Mercedes puede lograrlo es demostrando que ha aprendido las lecciones de los últimos 4 años. Como dice Wolff, terminar segundo en el campeonato de constructores 2 veces en este periodo no es un desastre, pero para un equipo con ambiciones tan grandes no es suficiente. Para recuperar los días de gloria, Mercedes no solo necesita una unidad de potencia potente, sino que también debe fabricar un chasis de última generación. Y aunque las propias regulaciones sobre los coches también se han transformado, el coche de 2026 es el resultado de utilizar prácticamente las mismas herramientas, procesos y personas que nunca lograron acertar en la era del efecto suelo. Si Mercedes puede comenzar 2026 con la misma fuerza con la que lo hizo la última vez que introdujeron nuevas unidades de potencia en 2014 o cuando llegaron los coches más anchos y con mayor carga aerodinámica en 2017, podría estar a punto de iniciar otra época dorada. Empezar bien una nueva era de reglamento siempre ha sido importante en la Fórmula 1. Si empiezas con un concepto globalmente acertado, puedes seguir adelante con tranquilidad y mejorarlo. Pero si vas por mal camino, desvías los recursos de desarrollo hacia medidas correctivas mientras que los demás solo ganan velocidad. Es raro que un equipo haga lo que hizo McLaren en esta era y dé un giro a la solución tras un mal comienzo. El límite de gastos y las restricciones en las pruebas aerodinámicas introducidas en 2021 han agravado aún más esta preocupación. Antes, los grandes equipos podían recurrir a un gasto desmesurado para ponerse al día, pero ahora es imposible. Eso contribuyó a lo que Wolff admite que fue un equipo que nunca llegó a dominar completamente su coche durante la era del efecto suelo. Esto nos lleva al famoso coche sin pontones que Mercedes lanzó al inicio de las normas sobre el efecto suelo. Sin duda era innovador y solo Williams tenía un diseño similar. Williams pronto lo abandonó, pero Mercedes siguió utilizándolo. En la simulación, el coche generaba unos niveles de carga aerodinámica impresionantes y se rumoraba que Mercedes parecía muy potente. Por desgracia, cuando el coche rodó en el mundo real, se vio muy afectado por el porpoising. Ese fue el comienzo de la incapacidad de Mercedes para dominar este reglamento. Y el director de ingeniería en pista Andrew Shovlin acepta que como resultado estas reglas nunca se adaptaron a Mercedes. Hace tiempo que Mercedes tiene claro cómo comenzará 2026, tanto en lo que respecta al motor como al chasis. La pregunta es si esas mismas herramientas de simulación que lo llevaron por mal camino hace 4 años con su coche inicial se han perfeccionado lo suficiente y se ha trabajado mucho para mejorarlas o si hay sorpresas desagradables acechando al equipo cuando salga a la pista. Si Mercedes comienza 2026 por detrás y tiene que ponerse al día, no puede permitirse el lujo de creer que lo ha conseguido con un solo cambio. En los primeros días de la normativa sobre el efecto suelo, Mercedes se mostró inflexible en su intención de liberar el rendimiento subyacente que estaba segura que tenía el coche. Eso marcó la pauta para la búsqueda de avances que condujeron a lo que Wolff describió como falsos amaneceres. En 2022, la combinación del nuevo alerón delantero presentado en la quinta carrera de la temporada en Miami y un nuevo piso más rígido para la siguiente carrera en España pareció haber liberado gran parte del rendimiento prometido del coche. Aunque los pontones cero funcionaban bien de forma aislada, suponían una superficie expuesta y sin soporte considerable.
Esto provocaba demasiado movimiento y requería un refuerzo debido a lo que podría denominarse como un efecto voladizo. En la práctica, había más superficie sobresaliente más allá de donde podía fijarse el pontón. La actualización de España solucionó esa debilidad. En España, George Russell terminó tercero y Lewis Hamilton remontó desde casi la cola hasta la quinta posición tras un choque en la primera vuelta con el Haas de Kevin Magnussen. James Vowles, entonces director de estrategia de Mercedes, lo describió como un coche capaz de luchar por el campeonato. Sin embargo, ahora se ponían de manifiesto nuevos problemas. El Mercedes se había concebido para funcionar con una altura de conducción baja, pero ahora rodaba más alto y sin el recorrido de suspensión trasera necesario para optimizarlo. Como consecuencia, la rigidez significaba que, aunque el efecto porpoising ya no era un gran problema, sí lo era el fenómeno relacionado del rebote. El coche también tenía dificultades en las curvas más lentas. Russell ganó en Brasil a finales de temporada, lo que en sí mismo fue un avance ilusorio, ya que dio a Mercedes la confianza de que una evolución de su problemático coche del 22 prosperaría en 2023. Y no fue así, ya que no ganó ninguna carrera. Hubo otro ejemplo de falso amanecer durante la temporada 2024, cuando Mercedes introdujo un alerón delantero flexible en el Gran Premio de Mónaco. Durante mucho tiempo había tenido dificultades para encontrar una configuración que funcionara bien en una amplia gama de velocidades en curvas, lo cual era uno de los retos genéricos del reglamento. Si tienes un alerón delantero potente, tendrás más agarre delantero en las curvas lentas. La desventaja es que cuanto más rápido va el coche, más se acerca el alerón delantero al piso y más fuerte es su propio efecto suelo, lo que proporciona más agarre del que puede igualar la parte trasera, creando sobreviraje. Un alerón delantero más aeroelástico redujo su eficacia a alta velocidad y liberó más rendimiento. Esto condujo a la racha más fuerte de Mercedes en esta reglamentación, ganando 3 de las 4 carreras en el verano de 2024 y solo se le negó un doblete en Spa después de que Russell fuera descalificado por estar por debajo del peso mínimo. En combinación con los cambios realizados en la arquitectura del coche para el inicio de 2024, incluido el desplazamiento hacia adelante de la posición del piloto tras abandonar los pontones laterales cero, parecía que Mercedes había vuelto. Sin embargo, solo fue un breve resurgimiento. La gestión de la temperatura de los neumáticos traseros y una ventana de configuración estrecha para un coche que funcionaba mejor en curvas rápidas pero que tenía dificultades en curvas lentas resultaron ser sus principales puntos débiles. Esta última característica obligaba a los pilotos a utilizar el acelerador para ayudar a girar el coche, lo que hacía trabajar más los neumáticos traseros Pirelli. Las esperanzas de que eso se solucionara con el coche del 25 resultaron ser infundadas, y una vez más el Mercedes, aunque rápido, solo pudo ganar en 2 ocasiones. Para que cualquier equipo prospere a lo largo de lo que debería ser un ciclo normativo de 5 años, de 2026 a 2030, es esencial no tomar ningún camino sin salida en el desarrollo. Los errores de la dirección del desarrollo interrumpieron el progreso de la recuperación de Mercedes en la era del efecto suelo. El Mercedes de 2023, el único que no logró ganar ninguna carrera bajo estas reglas, es un ejemplo de ello. Una evolución del problemático coche de 2022, el error que se cometió con él fue concebirlo para que rodara más alto en lugar de más bajo, donde era más fácil generar grandes niveles de carga aerodinámica. Para 2023, la FIA introdujo cambios en el reglamento destinados a reducir las posibilidades de que se produjera de nuevo el porpoising, entre los que se incluía elevar la altura del borde del piso en 15 milímetros. La gran decisión para Mercedes era si seguir diseñando el coche para que se rodara bajo o intentar mantener los avances logrados a finales de 2022 y buscar carga aerodinámica con una altura ligeramente superior. Mercedes optó por lo segundo, y aunque los pontones cero se descartaron con una mejora para el Gran Premio de Mónaco en mayo, el director técnico James Allison explicó más tarde que el cambio conceptual clave que se realizó entonces fue empezar a buscar carga aerodinámica con una altura menor. El problema es que para entonces se había perdido mucho terreno y el 2023 quedó prácticamente perdido. Incluso en el último año de vigencia de la normativa sobre el efecto suelo, Mercedes seguía teniendo la capacidad de tropezar consigo misma. Tras haber logrado avances significativos con la suspensión trasera del Mercedes W16 cuando se lanzó en 2025, lo cual es crucial para el control de la plataforma mecánica necesario para optimizar la aerodinámica, Mercedes intentó dar un paso más con la introducción de una geometría modificada de la suspensión trasera en Imola a mediados de mayo. Esto se debió a que la suspensión era menos rígida como resultado de la instalación. En sí mismo, esto no era inesperado, pero tuvo un impacto mayor de lo previsto en la dinámica del coche.
hizo que fuera demasiado inestable y lento, lo que dificultó especialmente la vida a Kimi Antonelli, pero también entorpeció a George Russell. Inevitablemente, Mercedes tardó un poco en comprender que su mejora en realidad no lo era. La suspensión trasera se utilizó en el coche durante el fin de semana de Imola, pero se retiró para las siguientes pruebas en Mónaco y España. Luego volvió a utilizarse en Canadá, donde Russell ganó desde la pole, ya que las frenadas en recta y las curvas de radio corto no ponían de manifiesto su debilidad. La suspensión se mantuvo en el coche en Austria, Gran Bretaña y Bélgica antes de ser retirada para Hungría, finalmente para siempre. Mercedes no fue el único equipo que cometió errores de este tipo durante esta era reglamentaria y de hecho todos los equipos tuvieron sus propios problemas, pero eso contribuyó a mantenerlo a la defensiva durante toda la temporada. Cuando los coches de 2026 salgan a la luz en enero, habrá una gran variedad de conceptos e ideas de diseño. La historia nos dice que los coches convergerán visualmente ya que las mejores ideas serán adoptadas por todos. Sin embargo, especialmente al principio del ciclo regulatorio de 2022 a 25, Mercedes se mantuvo firme en su apuesta por el concepto que consideraba tenía el mayor potencial. Como dijo Chauvelin a finales de 2022, no se ganan campeonatos mundiales simplemente copiando el diseño de los demás. Aunque esa es la filosofía correcta y él la defiende, Chauvelin admitió a finales de 2025 que Mercedes debería haber estado dispuesta a ser un poco más flexible en ciertas áreas clave. Sin embargo, Mercedes mejoró en este aspecto. Por ejemplo, en 2024 pasó de una suspensión trasera pull rod a una configuración push rod que era la norma entre sus rivales porque ofrecía mayores posibilidades aerodinámicas en la parte trasera del coche. ¿Ha aprendido Mercedes la lección? En la Fórmula 1 se suele decir que los malos momentos pueden sentar las bases del éxito, ya que cuando las cosas no van bien, los equipos dedican mucho tiempo a analizar sus metodologías, herramientas y procesos, lo que les permite salir más fuertes. Y no hay duda de que Mercedes ha adquirido una gran cantidad de conocimientos. Los coches del año que viene serán diferentes. Ya no serán coches con efecto suelo y túneles Venturi, sino que volverán los pisos escalonados y se espera que la altura de la carrocería sea mayor, quizá a medio camino, entre la de 2025 y la de la normativa anterior de 2017 a 2021. Sin embargo, la carga aerodinámica del efecto suelo seguirá siendo importante, aunque como dice Russell, todos en Mercedes se sienten aliviados por el nuevo comienzo que ofrecen las nuevas normas. En la Fórmula 1, ningún conocimiento se desperdicia. Tras años en la cima, Mercedes ha atravesado un largo y duro periodo de reflexión y trabajo. Los fracasos del pasado no garantizan el éxito en el futuro. Pero si Mercedes ha aprendido realmente la lección y ha aplicado ese conocimiento y experiencia en su coche en 2026, entonces, si lo combina con una unidad de potencia líder, podría convertirse en un competidor muy peligroso.